Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, les mando aquí el video resumen de la clase pasada. Hicimos primero el resumen del estudio de dibujo en perspectiva básico, que era justo el dibujo a un punto de fuga para objetos de frente, dos puntos de fuga para objetos que estuvieran en rotación, y el uso de este método para dibujar objetos que fueran pues de alguna forma similares a una caja cuadrada. Y posteriormente pues comenzamos a utilizar nuestro método de ejes, que justamente sirve para poder marcar una línea como un eje y marcar, digámoslo así, como ciertos puntos para poder dibujar en diferentes posiciones nuestros objetos. Les comentaba que era importante estudiar cómo se movían en perspectiva las cajas, los cilindros, para poder comenzar a dibujar nuestros objetos más orgánicos, como eran las flores, utilizando una parte de esas figuras, porque en este caso no teníamos como tal una figura en concreto, pero nos ayudaba mucho a partir de una figura básica. Les decía que conectar varias piezas nos puede permitir generar estructuras, y si tenemos en cuenta que cada figura que nosotros dibujamos tiene un volumen, pues nos puede ayudar mucho el hacer la figura básica y saber cómo poder conectar varias piezas, como en este caso se ve la flor, que empezamos de una esfera, tratamos de usarla para el centro y posteriormente añadimos pétalos. Esto puede utilizarse de diferentes formas. Igual les mostraba identificar los ciclos que tiene cada flor. En este caso se usaba un círculo para cada ciclo de pétalos y siempre se utilizaba una línea de eje para marcar la dirección de cada pétalo y poder irle añadiendo más dificultad a las flores que dibujemos. También un buen ejercicio era utilizar imágenes para poder extraer el dibujo de forma estructurada, tratando de identificar lo que sería el volumen principal de la parte del centro y líneas que proyectan cada pétalo. Era importante practicar mucho esto con diferentes tipos de flores y también estudiar cómo se mueven figuras que son planas, como lo que serían los pétalos o las hojas, en un espacio tridimensional. Podemos torcerlas, rotarlas, doblarlas, y comentábamos que cualquiera de estas formas se pueden adaptar a una figura. Como lo ven aquí, a lo mejor se podría adaptar a un cilindro, las hojas, o a una esfera. También checamos que existen varios métodos para dibujar ciertas cosas que sean complejas, como era el método envolvente, que servía para cosas más cuadradas, el método de ejes para cosas orgánicas y el método de secciones para figuras un poquito más complejas. Les comentaba que el método de secciones consta de hacer una especie de cortes y conectarlos para poder generar figuras más complicadas, como lo veíamos aquí con este cuerno, que era una figura base. En el caso del cuerno del lado izquierdo, la forma base era el círculo, y en la forma del lado derecho era esta figura diferente, y se utilizaban diferentes cortes para después conectarlos por secciones. Eran tres métodos que debíamos de aprender a diferenciar para poder dibujar figuras de forma un poquito más cómoda. Como les comentaba, no todas las figuras son geométricas perfectas y se pueden usar para hacer algunos maniquís, pero después se vuelve complicado terminar el dibujo. Entonces les comentaba que al hacer el dibujo por secciones podemos encontrar volúmenes más aproximados a las formas que queremos dibujar, y esos volúmenes nos ayudan a construir nuestros dibujos de manera un poco más directa y de forma tridimensional. Hay veces que el método envolvente no nos permite dibujar cosas complejas, porque por ejemplo dentro de una caja dibujar un rostro sería muy complicado. Entonces el método de ejes nos va a ayudar a construir un poquito más fácil cualquier figura que no sea como tal un cuadrado o una caja. Les comentaba que el estudio de perspectiva era importante porque nos permitía darle dinamismo a nuestras imágenes, y hay objetos que no se pueden dibujar con el método envolvente. Como les dije, si querían dibujar por ejemplo un caballo, era muy difícil pues dibujarlo de esta forma. Por eso es necesario encontrar qué método es el que más nos va a servir para construir nuestros dibujos. A veces puede ser el de ejes, a veces puede ser el envolvente, o a veces el de secciones. Entonces es importante que vayan analizando qué método es el que más les conviene para hacer construcciones diversas. Tenemos aquí justamente ejercicios
como les comentaba, del dibujo de los cuernos o la rana, que ahí nos demuestran cómo el método de secciones nos puede ayudar a construir y a modificar imágenes y posiciones como si fuera un maniquí, pero ya no utilizando cuadrados o cubos y círculos o esferas, sino que estamos utilizando figuras más aproximadas a lo que serían las formas que buscamos. Hacer este tipo de cadenas, como les había mostrado, como pues ciertas conexiones o maniquís o ramas de árbol, pueden ayudarnos a entender mejor la perspectiva ya de forma aplicada. Y también el utilizar pues estructuras para poder generar figuras orgánicas más complejas como lo son las flores. Existen muchas formas de poder hacer esto y pueden hacerlo desde su imaginación o también lo pueden hacer copiando algunas imágenes. También la otra cuestión era estudiar un poquito cómo las formas se pueden torcer. Por ejemplo, aquí un cubo lo podemos dibujar de una forma que se encuentre como torcido o aplastado. Para esto pueden usar, como les había comentado, un cubito de plastilina y tratar de doblar ese cubito de tridimensión y dibujarlo. Y también pueden cortar una hojita de papel o una hoja de árbol real y tratar de doblarla y dibujarla. También pueden buscar una flor pues real para dibujarla en diferentes ángulos o utilizar imágenes, como por ejemplo aquí mostraba el ejemplo de esta flor, que utilizamos primero la forma básica y fuimos añadiendo los pétalos que envuelven la forma. Antes que nada ubicamos como tal el centro. Con este punto ubicamos el centro de la flor y eso nos ayuda muchísimo para poder construirla de forma organizada, pétalo por pétalo, y que se parezca lo más posible. Al final les dije que si ustedes querían, también podían hacer algunos pétalos más grandes para que su flor terminara más estilizada. Recuerden que cualquier forma envolvente les va a dar una mayor tridimensión y va a ayudar a que sus flores no queden planas. Aquí por ejemplo hicimos otro crisantemo y cada ciclo le hicimos estas líneas guía que les comentaba que eran como en dirección, como si fuera un plato hondo, y hacíamos que estas líneas se entendieran así en tridimensión para después dibujar lo que sería el crisantemo. Y pues prácticamente es una flor con bastantes pétalos y muy compleja, pero si la hacemos así en ciclos es mucho más fácil de dibujar. Entonces justamente practicar este tipo de cosas, buscar ustedes imágenes de flores en internet y ayudarse para ir viendo cómo pueden trabajar esto, les va a ayudar a trabajar bastante mejor lo que serían los dibujos tridimensionales, hablando ya de cosas orgánicas. Es importante que pues lo practiquen mucho y que de alguna forma traten de aplicarlo en sus dibujos, tanto de la imaginación como ya dibujos copia. Traten de buscar imágenes de animales y generar este tipo de esqueletitos que habíamos estado practicando, pero esta vez háganlos de forma más orgánica, o sea, ya no con puras figuras geométricas perfectas, sino que utilizando ya formas un poquito más acercadas a lo que serían las figuras de alguna manera que conforman pues a los animales o a las flores, que no son cilindros ni cubos perfectos, pero podemos partir de eso. Y la tarea, dejamos que serían 10 flores y 20 animales, todos a forma de sketch, o sea que sean dibujos como este tipo. No tienen que quedar sombreados, no tienen que quedar terminados, solamente que se entiendan las formas y se vea la tridimensión.